Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal, donde desgranamos las noticias más jugosas y los secretos mejor guardados de vuestras estrellas favoritas. Hoy, tengo para vosotros una historia que os va a dejar con la boca abierta, algo que ha generado un revuelo tremendo en los círculos más cotizados del corazón y que tiene como protagonistas a dos nombres que ya os suenan seguro, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa pareja que nos robó el aliento y que, parece ser, sigue dando de qué hablar incluso después de que su relación haya pasado a formar parte del pasado. Preparaos porque lo que os voy a contar hoy es de esos que alimentan las redes sociales y las conversaciones entre amigos durante semanas. Y antes de que entremos en materia, si todavía no lo habéis hecho, os invito a pulsar ese botón rojo de suscripción y la campanita, para que no os perdáis ni una sola de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! ¿Qué le regaló Can Yaman a Francesca que molestó a Demet? Esa es la pregunta del millón, la que muchos nos hacemos al ver las últimas informaciones que nos llegan desde Italia, y es que, como sabéis, Can Yaman ha estado muy activo en la península itálica últimamente. Recordemos que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una de esas que parecían sacadas de un cuento de hadas. Ambos protagonistas de la exitosa serie Erkenzikuş vivieron una química en pantalla que traspasó la ficción para convertirse en una relación real que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Las fotos juntos, los gestos de cariño, las declaraciones, todo parecía indicar que estábamos ante una pareja sólida y enamorada. Sin embargo, como suele ocurrir en este mundillo, las cosas cambiaron, y la relación llegó a su fin, dejando tras de sí un sinfín de especulaciones y rumores. Pero lo interesante de esta historia es que, al parecer, los ecos de su pasado amoroso siguen resonando, ¿y de qué manera? Recientemente Can Yaman ha sido relacionado sentimentalmente con Francesca Chillemi, una conocida actriz italiana, ex Miss Italia. Y es precisamente un detalle relacionado con Francesca lo que ha puesto el foco en la supuesta reacción de Demet Özdemir. Se rumorea, y atención, que estos son rumores pero con mucho fundamento y que se han ido alimentando con detalles, que Can Yaman le hizo un regalo a Francesca que ha traído cola. Un regalo que, según algunas fuentes, no habría sentado nada bien a su exnovia, la querida Demet. Ahora bien, ¿cuál es ese misterioso regalo? Aquí es donde la intriga se intensifica. Las informaciones que circulan apuntan a un detalle bastante íntimo y personal. Se dice y se dice con bastante insistencia que Can Yaman le regaló a Francesca Chillemi un collar. Hasta aquí, nada fuera de lo común, ¿verdad? Un collar es un detalle bonito, romántico que muchas parejas se hacen. Pero la clave de este asunto reside en el significado y en la historia detrás de ese collar. Al parecer, y esto es lo que habría molestado a Demet, se trataría de un collar muy similar, o incluso el mismo, que Can Yaman le regaló en su momento a Demet Özdemir durante su relación. Imaginaros la situación. Para entender por qué esto podría ser tan sensible, tenemos que ponernos en el lugar de Demet. Una ruptura nunca es fácil, y ver que tu expareja, con quien compartiste momentos tan especiales, le regala algo tan personal a una nueva pareja, algo que tú misma recibiste en su momento, puede ser un golpe duro, una especie de recordatorio constante de lo que fue y de lo que ahora pertenece a otra persona. Y si además ese regalo tiene un carácter tan simbólico, como un collar que se asocia a un compromiso o a un recuerdo importante, la incomodidad, por decirlo suavemente, podría ser considerable. Las redes sociales, como era de esperar, se han incendiado con esta noticia. Los fans de ambos actores, y en especial los del de Yaman, se han dividido. Por un lado, están aquellos que defienden a Can Yaman argumentando que cada uno es libre de hacer lo que quiera con sus pertenencias y que quizás el collar no tiene la misma carga emocional para él que para Demet, o que simplemente le gustó y lo compró para Francesca sin mala intención. Por otro lado, están los que critican esta acción, calificándola de insensible, e incluso de un poco cruel. Señalan que sabiendo lo que ese regalo pudo significar para Demet, repetirlo con otra persona podría ser una forma de minimizar el significado de su relación pasada o, peor aún, de enviar un mensaje tácito a Demet. Y aquí es donde entra en juego la figura de Demet Özdemir. ¿Cómo ha reaccionado ella? Oficialmente no ha habido ninguna declaración por parte de Demet. Su equipo de comunicación, como es habitual, ha mantenido un silencio absoluto ante estos rumores. Sin embargo, la ausencia de comentarios no significa que la noticia no le haya afectado. Los fans más cercanos a ella, los que siguen cada uno de sus movimientos en redes sociales, han interpretado ciertos gestos o publicaciones como posibles indirectas.
Han analizado sus likes, sus stories, sus comentarios en otras publicaciones, buscando alguna señal de su estado de ánimo o de su opinión al respecto. Y como suele pasar en estos casos, cada like a un comentario crítico hacia Kanyaman, cada story con una canción melancólica, se convierte en una pista a descifrar. Algunos de sus seguidores más fieles han compartido en redes sociales la teoría de que Demet se ha centrado mucho en su trabajo y en su crecimiento personal tras la ruptura, y que este tipo de acciones por parte de Kanyaman solo reafirman su decisión de seguir adelante y de no mirar atrás. Otros, sin embargo, han expresado su decepción, esperando que las relaciones pasadas se manejen con más respeto y delicadeza. Es un debate muy intenso y, como podéis imaginar, cada uno tiene su propia opinión y su propia versión de los hechos. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la información que llega a nosotros a menudo está filtrada por los medios, por los rumores y por las especulaciones. Es difícil saber la verdad absoluta sobre las dinámicas personales de estos personajes públicos. Sin embargo, lo que sí es innegable es que esta situación ha reavivado el interés por la relación pasada de Kanyaman y Demet Özdemir, y ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones sentimentales, incluso después de que hayan terminado. El hecho de que un regalo, aparentemente sencillo como un collar, pueda generar tanta controversia, nos habla de varios aspectos. Por un lado, de la intensidad con la que los fans viven las relaciones de sus ídolos. Para muchos, la pareja de Kan y Demet era algo más que una simple relación, era un sueño, una fantasía compartida. Y cuando ese sueño se rompe, cualquier pequeño detalle que lo evoca, o que parece ponerlo en riesgo o en comparación con una nueva relación, puede ser motivo de revuelo. Por otro lado, nos habla de la propia naturaleza humana y de las sutilezas de las interacciones sociales. Un regalo puede tener un valor sentimental enorme, y si ese valor se ha compartido previamente con otra persona, repetirlo con una nueva pareja puede interpretarse de muchas maneras, como una falta de originalidad, como una forma de comparar, o incluso como una falta de respeto hacia el pasado. Y aunque Kanyaman no haya tenido ninguna mala intención, la percepción de sus acciones por parte de Demet y de sus fans es lo que realmente importa en este contexto. Analizando la situación desde una perspectiva más amplia, este tipo de incidentes, por muy personales que parezcan, también nos dan una idea de la presión a la que están sometidas las figuras públicas. Cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos, es analizado con lupa. Y lo que para una persona anónima sería un detalle sin importancia, para ellos puede convertirse en noticia de portada. La verdad es que este regalo, sea el mismo collar o uno muy parecido, ha servido para recordar a los fans que, a pesar de la distancia y del tiempo, la sombra de la relación entre Kanyaman y Demet Özdemir todavía planea sobre sus vidas actuales. Y esto, para quienes disfrutaron de esa pareja, puede ser tanto melancólico como intrigante. Nos queda la incógnita de si Demet realmente se ha molestado o si, por el contrario, ha sabido gestionar esta situación con la madurez que la caracteriza. Lo cierto es que como espectadores y seguidores de sus vidas, solo podemos especular basándonos en la información que nos llega y en nuestras propias interpretaciones. Lo que sí podemos afirmar es que esta historia ha puesto de manifiesto el poder de los detalles y la forma en que estos pueden evocar emociones, recuerdos y, en el caso de las celebridades, convertirse en un auténtico terremoto mediático. En resumen, el supuesto regalo de Kanyaman a Francesca Chillemi, un collar que se asemejaría o sería el mismo que él le dio a Demet Özdemir, ha desatado una ola de comentarios y especulaciones sobre la reacción de Demet. Aunque no haya habido declaraciones oficiales, los fans no han tardado en interpretar cada detalle como una posible señal de su estado de ánimo. Esta situación nos recuerda lo intensamente que el público vive las relaciones de sus ídolos y cómo, incluso después de una ruptura, los ecos del pasado pueden seguir resonando con fuerza. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya resultado tan intrigante y entretenido como a mí. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Demet se ha molestado? ¿Qué pensaríais vosotros en una situación similar? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con vosotros. Y si os ha gustado este contenido, no olvidéis darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos. Compartid este vídeo con vuestros amigos y sobre todo, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.